A partir de este momento, da comienzo la sección editorial correspondiente al lunes 13 de diciembre del año 2021, aquí en Platica con Ángel. Vamos a ver. Este fin de semana, el Partido Revolucionario Institucional celebró su 23ª asamblea. Ya se había anunciado en diferentes medios, se había comentado en columnas políticas, etcétera, que el PRI, como es conocido, viraría hacia la socialdemocracia. Es decir, dejaría aquellas posiciones, la Revolución Mexicana y nacionalismo revolucionario, y se irían a algo más moderno, la socialdemocracia. Y eso de más moderno es un decir, porque la socialdemocracia es una vía, un camino intermedio entre lo que es la economía planificada y la economía de mercado. Una posición que surge allá a fines del siglo XIX, a fines del XIX, principios del XX, y en Europa, particularmente en los países nórdicos, tuvo un gran impacto en cuanto a régimen político. La socialdemocracia se caracteriza por esa tercera vía de tomar aparentemente lo mejor de cada lado, economía de mercado y por otro lado el aspecto social, apoyar a grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Tuvo mucho éxito durante decenios cuando los países europeos dominaban el mundo tecnológicamente. Eran los amos, dominaban la tecnología, etcétera, pero de repente el mundo empezó a cambiar y países como los tigres asiáticos, Singapur, Corea, Taiwán, y no recuerdo el otro, no sé si Singapur, empezaron a desarrollarse, invirtieron fuertemente en educación y empezaron a alcanzarlos y luego a superarlos. Y en esa medida, los mercados empezaron a preferir las mercancías que venían de aquellos países porque eran más avanzadas, más bonitas y más baratas. Entonces aquel modelo de cosa social y la democracia y la mentira que te eché empezó a hacer agua y al cabo de pocos años debió cambiar a abiertamente economías de mercado. Y se dieron casos muy curiosos. Por ejemplo, en la industria del automóvil, la marca Volvo era en Suecia lo máximo, donde los obreros platicaban con los ingenieros y a ver, no, que este tornillo y por acá y etcétera, etcétera. Hoy Volvo pertenece a una empresa china, para empezar. Es decir, hizo agua ese modelo. Entonces tuvieron que ajustarse a la nueva realidad. Reducir en algunos casos beneficios sociales, en otros casos abrir la inversión al extranjero y eso cambió estructuralmente esas economías. La mayor parte de esos países son países pequeños, países de 4 millones, de 4 millones y medio, de 800,000, de 2 millones. Entonces son países que no tienen una gran complejidad, un buen nivel de educación, gente acostumbrada a trabajar, de tal manera que han logrado salir adelante y mantener sus altos niveles de vida y también servicios públicos de alta calidad. ¿Por qué? Porque la tasa de impuestos sobre la renta a las personas físicas ronda el 50% de la cantidad gravable. De tal manera, pues, que ahí hay una relación. Te cobro muchos impuestos, pero también los aplico de manera transparente y honrada y de alta calidad. Entonces, cuando estaba la señora Thatcher al frente como primera ministro en el Reino Unido, en el Parlamento, los laboristas perdieron elección tras elección, pero llega una persona, Tony Blair, que dice hay que recuperar para los laboristas, es decir, los socialistas, entre comillas, pero así se llama históricamente, Labour Party, el Partido Laborista, y Tony Blair
un hombre que veía con buenos ojos la socialdemocracia como una vía intermedia, y por la relación de apoyo y amistad con el que era el mero mero de la London School of Economics and Political Sciences, el señor Anthony Giddens. Yo en la mañanera me equivoqué y dije Hitchens, ese es el apellido de un escritor, es Anthony Giddens, y él es el que teoriza sobre esa tercera vía, y Blair toma eso como su programa de gobierno, su oferta, y derrotó que además ya los ingleses estaban cansados de la señora Thatcher, y llega el Partido Laborista con la tercera vía. Pero resulta que esa tercera vía, pues nomás no fue aplicable, sino que tuvieron que apoyarse totalmente en una economía de mercado. De tal manera que hoy la tercera vía y la socialdemocracia están un poco relegados. Hoy, por ejemplo, tiene usted a partidos socialistas, que son los que han promovido desde el siglo pasado, o quizá desde fines del 19, la socialdemocracia, pues obtienen el 5%, el 6%. En el caso de Francia, les embargaron o tuvieron que vender su local, su edificio, para poder pagar las deudas. El Partido Socialista es, pues, ya prácticamente un no actor político en muchos países donde fueron durante años fuerza principal. En España todavía queda ahí el PSOE, porque está apoyado por estos locos de la colita de caballo, este muchacho, ahorita le voy a decir, creo que es Iglesias, él. Pero prácticamente hay un descrédito de esos partidos, una posición muy pequeña en el electorado. Muy bien. En esas condiciones, el PRI llega tarde a la socialdemocracia. Como cualquier partido en América Latina que diga la socialdemocracia, señores, ese tiempo ya pasó. Eso debería haber sido allá por los años 70. Pero hoy ya no, ya o es economía de mercado o es economía planificada. Ya no hay esa tercera vía, ya no es viable eso. Pero llega el PRI y dice, somos socialdemócratas. Y en esta asamblea, la 23ª, surgen personas cuya ignorancia en materia económica y política pueden ser marrulleros, operadores políticos y estar en un gobierno, como es el caso del señor Rubén Moreira, que fue gobernador de Coahuila, donde también su hermano Humberto fue gobernador, que dejaron temblando por el monto de la deuda, que todavía y durante varias generaciones van a estar sufriendo eso. Y subió un tuit el señor Rubén Moreira. Lo voy a leer textualmente. Por mandato de la 23 Asamblea, somos un partido de centro izquierda. Y dice uno, ¿en verdad se operarán estos cambios casi por decisión a mano alzada de un grupo de militantes? ¿Qué queremos ser ahora? ¿De centro izquierda? Sí, ya el PRI es de centro izquierda. No, las cosas en los partidos políticos y en las sociedades no funcionan de esa manera. Pero tal parece que a estos priistas de nuevo cuño sí creen que el resto de la población les va a creer. Y luego dice Rubén Moreira, somos socialdemócratas. Téngale tus socialdemócratas. Son unos caciques pueblerinos disfrazados de socialdemócratas, de dientes para afuera. Son caciquiles, son negociadores en lo oscurito. La transparencia no es lo suyo. Si realmente fueran socialdemócratas, el señor Rubén Moreira daría cuenta pormenorizada cada mes de los millones de pesos que recibe mes a mes en la Cámara de Diputados por las prerrogativas de su grupo parlamentario. Para empezar, somos feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares. Y aquí viene lo máximo. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. A ver, yo no sé a qué se refiere el señor Moreira porque no se digna explicar
¿qué entienden los priistas que estaban ahí en la 23 Asamblea? Si es que entienden. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué no nos explican a los ignorantes, a los que no estamos dentro de esa socialdemocracia priista, qué entienden por neoliberalismo? Pues qué tal si en un descuido nos convence y ahí vamos, órale, vamos a la socialdemocracia priista. Pero luego dice, le dimos una patada al neoliberalismo. ¿Y dónde le dieron la patada, señor Moreira? ¿En las espinillas? ¿En el trasero? ¿O acá tipo Bruce Lee que brincaron, volaron y ¡zas! Le dieron la patada? Una patada al neoliberalismo. Yo he escuchado muchas estupideces en relación con estos que ofenden o pretenden ofender llamando al otro neoliberal, pero esto de la patada es una joya. Yo creo que el señor Rubén Moreira aprendió economía o sociología con Leonardo Messi o con Cristiano Ronaldo, por eso de la patada, ¿verdad? Esto lo que habla es de una falta de seriedad de estas personas. Y luego dijo este hombre Moreira, México necesita un partido de centro izquierda. El PRI es la opción. México necesita un partido de centro izquierda. ¿En serio? ¿En verdad creen esto? ¿Le hacen caso a la militancia, a esta tontería que plantea aquí Rubén Moreira? Bueno, pues esa es responsabilidad de ustedes si creen eso. Esto lo que les da aquí está ya. Ahí está. Ahí está otra vez. Vámonos pues, seguimos. Les decía, esto de andar queriendo cambiar de cachucha y ahora somos socialdemocracia es simplemente una moda, pues para tener supuestamente algo que ofrecerle al electorado. Pero en un país con este tipo de elector, ¿ustedes creen que le van a entender? A ver, primero para lograr que estos priistas expliquen dónde le dieron la patada al neoliberalismo, ya es un problema, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esa es la oferta. Ya le leí todo lo que dicen que son ahora, como por arte de magia. Pero hubo un verdadero acto de magia en esta asamblea, la número 23. De repente aparecieron con candidato a la presidencia de la República. Y ya tenemos que Alejandro Moreno es el candidato del PRI a la presidencia de la República para el 2024. Y dice uno, a ver, ¿de qué se trata aquí? Lo que yo sabía es que el PRI formaba parte con otros dos partidos en esta alianza Va por México, donde buscarían estos tres partidos, si permanecieren de aquí al 24 y todavía estuvieran juntos el 22 y el 23, buscar candidaturas comunes, nominar en donde hubiere esa coalición o esa alianza, pues el mejor colocado en la preferencia, en las encuestas, etcétera, etcétera. Pero de repente Alejandro Moreno dice, estoy preparado, he sido tantas veces esto, y yo acá y más allá, y ahí voy. Hay un antecedente que vale la pena recordar aquí, es el de Roberto Madrazo, cuando fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional y operó políticamente para ser candidato. En aquella vez era un poco diferente porque no había la obligación política de la alianza. Hoy es diferente.
También en el caso de Ricardo Anaya, era presidente del Comité Ejecutivo Nacional y de ahí brinca a la candidatura. Bueno, o sea que por antecedentes hay antecedentes. Sin embargo, ante la situación tan especial políticamente hablando que hay hoy en México, pues yo no sé cómo van a tomar los otros partidos esta posición política del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo creo que algo no cuadra en esto. Esto de patada al neoliberalismo, pues yo no sé si importaron algún asesor allá de con Nicolás Maduro o no sé, de Cuba o no sé de dónde, porque ese lenguaje es, aparte de absurdo, es estúpido. A conceptos como eso no se les da patadas. Yo no sé de dónde dirán ellos, bueno, fue una figura poética. Bueno, pues expliquen primero qué es el neoliberalismo para saber si la patada es viable o no. Tal parece que hay una gran confusión político-ideológica en el PRI, pero lo que importa aquí es qué va a pasar con la Alianza Va por México. ¿Estará contento el PAN y el PRD ante este albazo, ante este descontón que ha dado el PRI? Yo creo que vamos a ver cosas interesantes al respecto. Y la otra cosa que vale la pena señalar, plantear desde hoy, yo soy candidato, reúno los requisitos para el 24, no pasa de ser, y lo digo con todo respeto para Alejandro, una balandronada. Hay muchas aduanas que pasar antes de llegar allá a diciembre o en diciembre del 23 y enero del 24. Aquí el problema es cuando se reúnan los tres dirigentes de los partidos, el del PRI, el del PAN y el del PRD, ¿qué cachucha va a tener el dirigente del PRI? ¿Integrante de esa coalición o precandidato o candidato a la presidencia de la República? Está difícil, porque además tiene la cachucha de diputado, cachucha de presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la cachucha de alguna organización internacional de partidos políticos. Es decir, hay ahí alguna confusión, pero bueno, esto compete solamente, hay que decirlo también, a los militantes del Partido Revolucionario Institucional. Yo planteo estas cosas desde afuera. Es decir, me parece extraño que un partido político de repente cambie y salga con esta barrabasada de que son socialdemócratas por decreto y que le dan de patadas al neoliberalismo. Se ve que las neuronas no abundan, al menos en la materia sociológica y política, dentro de ese partido. Pero en fin, eso será problema de ellos. Pero lo que tenemos es que candidato habemos. No sé si mañana salga Marco Cortés y diga también, yo he sido tantas veces diputado, he sido esto, el otro, soy papá de tantos hijos y acá soy carita y todo, y yo también voy. No, pues mi paisano Chucho Zambrano, oye Jesús, inmediatamente a lanzarnos ahí por esa candidatura. Es decir, vean ustedes la clase de partidos que tenemos y la falta de seriedad, de profesionalismo ante los problemas que hay en las finanzas públicas, el problema político con los empresarios, la caída de la inversión, los problemas que hay en cuanto al proceso de revocación de mandato, que ahorita les voy a dar unas cifras muy interesantes al respecto. En esas condiciones dice uno, ¿qué les pasa en el PRI que se vieron obligados a dar este madruguete? Pues no lo sé, la verdad, solamente ellos son los que podrían dar una respuesta, pero esa se la tendrían que dar, pienso yo, a sus militantes, nada más. A las personas de fuera, pues no tienen ellos en modo alguno por qué, vamos a decir, darnos una explicación. Eso, pues la reservan evidentemente para los
militantes de ese partido. Entonces ahí queda esto de la patada al neoliberalismo. Si ven ustedes por ahí a una persona sobándose la pantorrilla, piensen, es que este fue el de la patada. ¿Qué tal, señor neoliberalismo? ¿Cómo está usted? ¿Ah? De ese tamaño es la falta de seriedad en nuestros partidos políticos. Pero en fin, así es esto del abarrote y de la mermelada McCormick. Vamos a ver si en este papelero aquí tengo yo las cifras que quiero mostrarles en relación con los votos, no los votos, sino las firmas. ¿Dónde quedó esta criatura, hombre? ¿Dónde quedaste, bonita? Vamos a ver. Si no, más o menos me acuerdo. Aquí está, vamos a ver. Y es que estos papeles se pegan y luego es un problema separarlos. Vamos a ver. Porque es interesante, ya los morenistas hablan de millones de firmas que han entregado. El problema no es cuántos millones de papeletas entregan, sino cuántas de esas son realmente válidas. Y hasta ahorita, pues tal parece que de todas las que han entregado, son como el 30% de las que han entregado o las que llevan, que son como 830,000 firmas válidas. Y de las 17 entidades donde debe obtenerse el 3% de firmas de su listado, solamente 2 entidades han cumplido con ese requisito y eso va a ser ahora el 25 de diciembre es el límite. Ahora bien, ¿cuáles serían los antecedentes? No sé dónde quedaron las hojas esas, pero me acuerdo de los porcentajes. Los morenistas y antes cuando eran perredistas, les gusta mucho presumir, y aquí llegamos con un diablito, con cartón y cajas, ahí están 2 millones de firmas cuando la consulta popular el año pasado. Pero resulta que de esos 2 millones de firmas, solamente fueron válidas 60,000. De ahí que el presidente de la República tuvo que solicitar la realización de la consulta popular. Esta vez, como el presidente no puede meterse, no debe meterse, son firmas de ciudadanos y se exige el 3% del listado nominal, de la lista nominal, que son como 2,800,000 firmas. Pero deben estar representadas 17 entidades, estados de la federación, y donde se cumple el requisito del 3%. Muy bien, de todas las cientos de miles o millones que han entregado ayer, domingo 12 de diciembre, llevaban válidas 831,000 firmas, el 31%. Y me gustaría buscar eso. Permítanme un segundo nada más. Seguramente aquí quedó traspapelado ese, porque le voy a echar lentamente, porque viene un listado muy detallado de las entidades federativas del porcentaje que llevan acumulado. Y es una cosa de vergüenza porque faltan escasamente 12 días para que termine esto. Entonces, dice uno, a ver, señores, pues como que les faltó galleta o simplemente al ciudadano, ese que dicen que apoya a López el 60 y tantos %, pues no le interesa realmente ese proceso de revocación de mandato o no se lo han sabido explicar personajes tan inteligentes y capaces como Mario Delgado. ¿Ah? En esas condiciones, pues, si todo sigue como va, es muy posible que no junten las firmas que se requieren, que son, repito, 2,781,000 o 2,800,000, ponga usted así. Entonces,
Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos días con este proceso de recopilación de firmas. Pero el hecho es, aquí está, si le digo, este desorden está bien organizado. Ahí le va usted. Ahí le va usted. El 31% de firmas válidas, que son 863,281, como se dice, apoyos captados. Es decir, firmas válidas de ciudadanos que tienen su credencial de lector vigente y están vivos. Para 2,758,000, pues les faltan prácticamente 1,900,000 firmas. Y tienen de aquí al 25 de diciembre. Ahora, vamos a ver. Dos entidades han obtenido más del 17%. Y ahí les va. ¿Cuáles son esas? Creo que ya son tres, creo. Tabasco, evidentemente. Pues ahí nació el Mesías. Tienen que juntar 52,000 firmas, que sería el 3%, y ya llevan 104,000. O sea que ahí en Tabasco es a chaleco, es una entidad. Muy bien. Luego en Veracruz tienen, a ver, vamos a ver, por ciento alcanzado respecto del requerido. En el caso de la Ciudad de México ya obtuvieron 182, casi 3.6 veces ese monto. Luego, en el caso, les dije, de Tabasco, 201%, es decir, el doble. Son las dos entidades. En las demás, ahí les va. Aguascalientes, solamente han captado el 7% de lo requerido. Baja California, donde adoran al presidente, 2.8%. Baja California Sur, donde acaban de ganar la gubernatura arrolladoramente, 7.4% llevan. Campeche, yo digo, obvias razones, 55%. Luego, Coahuila, el 4.9%. Colima, el 1.4%. Chiapas, donde se han cansado de tirar dinero, el 7%. Chihuahua, el 3.8%. Ciudad de México, ya dije, el 182%. Pero luego la realidad, Durango el 5.3, Guanajuato el 3.6, Guerrero, donde mandan acá Morena y el diputado o el senador Pozole, 16%. Hidalgo el 8%, el Jalisco el 3.6%, el Estado de México el 30% del monto necesario. Y así se va todo, de tal manera que apenas llevan el 31%, pero de 17 entidades solamente en 2, la Ciudad de México y Tabasco, han obtenido el 3% del listado nominal. ¿Qué le dice esto? Que a la gente no le interesa ese circo que están llevando a cabo. Los números aquí están. Esta es la tabla completa del INE a las 11 de la noche de ayer domingo. Aquí está, no le estoy a usted mintiendo. Aquí están sus columnas. Ciudadanos en lista nominal, aquí viene, son 91,940, es decir, casi 92 millones. Apoyos ciudadanos requeridos, 2,758,000. Y apenas llevan 863,000, es decir, poquito menos de la tercera parte. Pero ya llevaron, y aquí vienen otros 2 millones y otros 2 millones. Pues podrán venir 10 millones de firmas, pero resulta que han sido muy poquitas las válidas. En esas condiciones, pues, ¿qué nos dice este ridículo completo del proceso de revocación de mandato? Que al ciudadano no le interesa esa tontería, esa locura de alguien que no importa cómo sea, pero él quiere que se realice para decir, ya ven, el pueblo bueno y sabio, aunque poquito y chiquito, quiere que me quede. Señor, no necesita usted invocar al pueblo bueno y sabio.
porque el 1 de julio del 2018, 30 millones dijeron ya que se quede los 5 años, 10 meses. Es absurdo lo que anda usted haciendo y exageradamente caro. Pero hay un objetivo perverso de parte ahí de López, utilizar como vías de propaganda esa situación. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos 12 días? No lo sé, no tengo la bola de cristal. Walter Mercado se la llevó con él a la tumba, pero todo indica aquí que no se va a lograr. En ese momento, ¿a quién le van a echar la culpa? A los neoliberales, a los hipócritas, a los conservadores, a los fifíes, a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por supuesto. Pero jamás van a reconocer ellos que la gente no le interesa esto. La situación económica, la inseguridad, la violencia, es lo que priva hoy en el país, no una cosa como esta. Vamos a estar atentos. Los que estén interesados pueden entrar a la página del INE todos los días y ahí van a encontrar los números que se calculan o se cuantifican a las 11, todavía a las 11 de la noche, cierran ese día. De tal manera que si entra usted por ejemplo, mañana a las 8, 9, 10 de la mañana, van a estar los números al 13 de diciembre, es decir, hoy a las 11 de la noche. Entonces vale la pena, si le interesa a usted, ponga INE.mx y ahí viene proceso de revocación de mandato y ahí entre usted y viene este cuadro que va a ir cambiando día con día. Este es. Por último, quiero bordar un poco más en esto de las pláticas del PAN, en esa negociación, dicen, en ese diálogo. El bulto no dialoga, el bulto impone. Si realmente estuviera interesado en un diálogo, los jalaría a Palacio Nacional. A ver, vamos a ver. Se ha negado ir a las reuniones de la CONAGO, recibir a los de oposición. No, esto es puro cuento, es nomás para engañar incautos. Y en los partidos políticos, no crea, hay muchos. Y que prefieren quedar bien, no, no, señor, aquí estamos dialogando y mire para acá y eso, puro cuento. Y no va a tardar mucho tiempo en que se dé cuenta de esa engañifa barata. ¿Qué va a hacer ahora el PRI socialdemócrata? ¿Qué va a hacer el PRD? ¿Acudirán a ese circo? ¿Qué va a hacer dentro del Partido Acción Nacional su dirigencia, donde ya se alzaron voces de que no deberían haber acudido solos a esa reunión? Si van en una coalición, deberían haber asistido, dicen algunos, eso ya será internamente en Acción Nacional, pero le comento a usted, deberían haber ido los 3 partidos, porque están en un proyecto político común. Pero bueno, pues cada quien quiere sacar acá. Si Alito ya es candidato, pues ¿por qué van a ir otros con él? Pues que él vaya solo, si lo llaman, ¿no? Si lo invitan, ¿no? Eso es lo que tenemos en la parte editorial hoy. Y quizá, no, sí, la siguiente semana comentaremos este aspecto, el miércoles, perdón, de la candidata de un partido político francés que, si bien no voy a decir que ha puesto a temblar al presidente Emmanuel Macron, se ve como una competidora, una adversaria fuerte, y comentaré algunas cosas de ella para comparar lo que es una mujer política de a de veras frente a este remedo que tenemos aquí con la anticientífica Sheinbaum. Pero eso lo veremos en la parte editorial el miércoles. Por lo pronto, gracias y seguimos a lo que es lo nuestro. Vamos a ver. Viene de ahí.